Para el Imperio Británico, el fútbol y otros deportes fue una forma de expandir la cultura británica y expandir un poco la idea de la hegemonía británica en su momento. ¿Por qué? Porque los clubes se fundaban bajo reglas y bajo mecanismos y bajo usos y costumbres que eran tradicionales en la sociedad británica. Los juegos se hacían a partir de la inmigración británica en los distintos países. Era como una expansión cultural relacionada a eso, y desde ahí, justamente por la masividad que tuvo este deporte y por sobre todo en términos de afición, por la masividad a nivel de aficionados que tuvo este deporte, se le entiende al fútbol como una herramienta de poder blando. Entramos. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos acá para el último bloque del Observatorio Político. Hoy cuento, como siempre, cambiamos de día, pero como siempre, con la presencia de mi amigo y compañero Esteban Cherañuc para hablar un poco de política internacional. Y los que nos siguen un poco en redes habrán visto que le pusimos geopolítica del fútbol. Vamos a ser sinceros con la audiencia, mi amigo, y vamos a decir que este tema lo propuse yo mientras veíamos la otra vez Boca Cruzeiro. Y acá yo, como ferviente hincha del Club Atlético Boca Juniors, vi cómo nos robaban. Uno de los tantos robos que se dio en el partido fue la expulsión del compatriota a Mareiro, lo cual nos lleva a pensar, vamos a hablar un poco de cómo funciona el poder y la política en el fútbol. Así que estamos para eso hoy acá. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros y compañeras que están detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Bueno, mi amigo, como les decía, estábamos viendo la otra de Copa Libertadores y dijimos, es un gran tema para hablar, pero no solo por esa cuestión, ese fue el disparador, ¿verdad? Sino que hay cuestiones un poco más importantes, ¿verdad? Un tiempo a esta parte en el fútbol empezaron a aparecer países que no tienen una tradición tan fuerte como nosotros, ¿verdad? O sea, hablemos claro, rápido, que ahora está jugando Olimpia. Olimpia es un club que tiene 120 años, ¿sí? Sí. Más o menos, ¿verdad? Sí, 1912, 124 años. 124 años, bueno. Casi, 123. Claro, Boca lo mismo, tenemos 121 años, cumplimos este mes, ¿verdad? De abril. Y vemos, por ejemplo, presencia de países, Qatar, donde se realizó el último mundial, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos. También vemos cómo el fútbol modifica sus reglas y de forma muy acelerada, y se va como que americanizando, norteamericanizando el fútbol. Y voy a dar un ejemplo claro y concreto. El VAR, por ejemplo, es algo que se trae de los americanos. Creo que la NFL, si no me equivoco. En realidad muchos deportes. Muchos deportes. Bueno, el tenis ya tenía el ojo del halcón, ¿verdad? La idea de que el árbitro comunique una decisión al estadio es algo de la NBA, por ejemplo. Sí. Ayer se daba el partido de Cerro, ¿verdad? Con la peculiaridad de que Cerro se tomó la libertad, bien usada, dicho sea de paso, porque es lo que te habilita el reglamento, a achicar la cancha. Bueno, en la Copa América 2024, por ejemplo, que se juega en Estados Unidos, se agrandan, por ejemplo, las áreas, todo. ¿Para qué? Para generar más penales, para que hayan más goles. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los 3 deportes favoritos de los norteamericanos? El básquet, el béisbol y el fútbol americano. 3 deportes que tienen dos patrones en común. Tienen muchos cortes, o sea, se paran muchas veces, los cuales da lugar a mucha pauta publicitaria, y también son de marcadores altos. O sea, un partido de básquet termina 80-75. Un partido de fútbol americano termina 32-15. La misma cosa el béisbol. Entonces, se está tratando de llevar un poco esa misma lógica de deportes más propios de Norteamérica al fútbol. Lo cual a nosotros nos llevó a plantearnos, ¿por qué pasa esto? ¿Desde cuándo Estados Unidos está tan interesado en el fútbol y dónde nace todo esto? Y me imagino que todo parte de esto del FIFA Gate. Claro, un poco sí. Vamos a tratar de definir un poco primero qué es
qué se juega en la geopolítica del fútbol, ¿verdad? El fútbol es un deporte que en cierta manera se termina de establecer en la segunda mitad del siglo XIX. Antes es muy común encontrar a lo largo de la historia distintos deportes relacionados con la pelota, ¿verdad? Distintos juegos de pelota alrededor del mundo en culturas antiguas, sobre todo en el Mediterráneo y en América, que después en la Europa medieval se van transformando, surgen juegos muy populares. Y en el contexto de lo que es la expansión colonial británica alrededor del mundo, se da esta academización de ciertos deportes porque terminan siendo distintas escuelas inglesas, principalmente inglesas, pero británicas en general, también escuelas escocesas, irlandesas y demás, que terminan definiendo reglas para todos estos deportes y empiezan a salir a partir de esa discusión sobre las reglas de cómo se debería jugar el fútbol, o sea, el juego de pelota de la época. Empiezan a salir, por ejemplo, las reglas de rugby, las reglas del fútbol, las reglas de otros deportes similares que nosotros no conocemos tanto, como por ejemplo el fútbol gaélico, el fútbol de reglas australianas, ¿verdad? Que son distintos deportes también emparentados y que todos nacen en ese contexto de la academización del deporte o de este juego popular que se da en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, perdón. Y se expande muy rápidamente gracias a los circuitos comerciales que tenía el Imperio Británico alrededor del mundo. En Paraguay mismo uno puede trazar un poco la fecha de definición de las reglas del fútbol, cuando se define en Inglaterra hacia 1860 más o menos, y en Paraguay se estima que hacia 1880, bastante poco tiempo después, ya era un deporte jugado entre justamente los empleados o los funcionarios del ferrocarril británicos, ¿verdad? Y incluyendo, ¿verdad? Funcionarios del ferrocarril paraguayo, ¿verdad? Que es algo así como la primera traza de los primeros juegos de fútbol que se dan en Paraguay. Y ya en 1900, creo que la primera liga fue en 1915, es un dato que no recuerdo, pero es bastante cercano en el tiempo donde se empieza a organizar eso. El primer partido que se entiende en la historia como partido que se organiza de forma abierta al público se da en 1901, por ejemplo, en Paraguay. Ok. ¿Verdad? Entonces, todo esto está relacionado, o sea, este nacimiento, esta difusión masiva del fútbol está relacionado con la difusión cultural que hace el Imperio Británico en la mejor etapa de su desarrollo imperial, en la etapa más expandida, de su desarrollo colonial. Entonces, en este sentido hay que pensar qué es el fútbol. ¿Qué fue el fútbol para el Imperio Británico? Para el Imperio Británico, el fútbol y otros deportes fue una forma de expandir la cultura británica y expandir un poco la idea de la hegemonía británica en su momento. ¿Por qué? Porque los clubes se fundaban bajo reglas y bajo mecanismos y bajo usos y costumbres que eran tradicionales en la sociedad británica. Los juegos se hacían a partir de la inmigración británica en los distintos países. Era como una expansión cultural relacionada a eso, y desde ahí, justamente por la masividad que tuvo este deporte y por sobre todo en términos de afición, por la masividad a nivel de aficionados que tuvo este deporte, se le entiende al fútbol como una herramienta de poder blando, como una gran herramienta de poder blando. ¿Qué entendemos por poder blando? Acá solemos hacer esa definición entre poder duro y poder blando. Poder duro es el poder de las armas, de los embargos económicos, de las estrategias de dominación directa. Y poder blando es todo ese poder que va más por lo diplomático, que va más por la influencia cultural, que lo que hace es permitir que ciertas culturas o ciertos poderes puedan llegar a otros espacios de una manera o vistas de forma amigable y ejercer el poder gracias a una especie de consenso con el que
con la persona hacia la cual el poder es ejercido. Claro. Entonces, el fútbol es una herramienta muy importante de poder blando que se ha construido de esa manera y que podemos ver en la historia de cómo el fútbol sobre todo se organiza y cómo se controla, las distintas herramientas de poder blando que se han dado también en esos periodos de tiempo. Y por sobre todo, a partir de que todo lo que mencionabas, Chera, se entiende y no hace falta que nosotros digamos esto, pues lo sabemos todo, ¿verdad? Pero remarcamos el fútbol como un deporte eminentemente popular. Primero por la facilidad del juego, ¿verdad? O sea, chicos, acá en Paraguay mucha gente aprendemos a patear una pelota antes de a caminar completamente. Te pones dos botellas, dos zapatillas, pones arco y jugás. O sea, tiene una estirpe y una tradición eminentemente popular. La razón por la cual nosotros traemos el tema a la mesa es porque están queriendo ciertos poderes a nivel global, tratando de mutar esa esencia a un deporte más de élite. Voy con un ejemplo claro y concreto. El actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando estaba en campaña el año pasado, una de sus pequeñas subcampañas que hace es Game Over Greed, o sea, el juego por sobre la codicia. ¿Por qué hacía esta campaña en Nueva York? Porque si bien no está ahí en Nueva York per se, uno de los estadios donde se juega es el MetLife de Nueva Jersey, que es ahí cruzando el puente nada más, hacía una campaña para que los precios de las entradas bajen en los Estados Unidos. Hoy estamos ¿a cuánto? A un mes, 45 días, 50 más o menos, del próximo mundial. Y la verdad que hoy no se han vendido entradas. Se está diciendo que va a ser un mundial a estadios a la mitad. Y más en el contexto estadounidense, en donde hay una cacería de inmigrantes mediante el ICE, por ejemplo, lo cual vos tenés el principal público que podría ir a llegar a ver un partido de los Estados Unidos, corre el riesgo de ser capturado en el estadio. Eso es uno. Dos, acá en Paraguay, desconozco en otros países, ¿verdad? El precio de las visas subieron, ¿verdad? A mí me tocó adquirir la visa todavía con el precio anterior, ahora la visa vale $400. Estamos hablando de una familia... La solicitud de visa. La solicitud. Porque te pueden denegar también. Te pueden denegar también, o sea, el tener visa para una familia tipo ya le sale $1,600, ¿verdad? Comprar vuelos, ponele el ida y vuelta internacional más los vuelos internos que tenés que hacer por la selección que vas a ver, ¿verdad? En una familia te va a picar y te diría unos $3,500, $4,000. No te fuiste ni a ver todo el partido, no dormiste, ya gastaste $5,000, ¿verdad? Sí, más en el contexto en donde vos vas a los Estados Unidos, sabes que te revisan el celular a la entrada y te dicen, che, no entras, ¿por qué tal cosa? Entonces, lo que a mí lo que me motivó un poco también a tratar este tema es, esta gente quiere destruir el fútbol, viejo, porque no hay chance alguna de que esto sea de forma no intencionada, porque vos tenés todo este contexto político en los Estados Unidos que hace que el mundial sea poco atractivo. Sí, en realidad acá hay un factor de negocio muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de fútbol. Y es como una muletilla que siempre se usa de que el fútbol es un negocio, al fin y al cabo, ¿verdad? El fútbol es un deporte que se expandió tanto y generó tanta popularidad que empezó a ser visto como un negocio importante justo en una época en donde la búsqueda de nuevos, la búsqueda, ¿cómo diríamos? La búsqueda de ganancias y de generación de mercados dentro del mundo del entretenimiento en general estaba en expansión, ¿verdad? Entonces el fútbol crece un poco con esa expansión y crece el aspecto comercial junto con esa expansión. Si uno ve un poco la historia del fútbol, ve que hay distintos hitos comerciales. La historia del fútbol está muy relacionada con el siglo XX, está muy relacionada con el desarrollo de la televisión en el siglo XX. ¿Verdad? La radio y la televisión en muchos países están muy relacionados con el fútbol, ¿verdad? Las innovaciones tecnológicas están relacionadas con la posibilidad de ver mundiales y cosas así, con todo lo que es el negocio del entretenimiento que está alrededor del fútbol.
el hecho también de lo que marca, porque hay distintos momentos en la historia del fútbol, se marca, hay un momento que es muy clave, que es la ley Bosman en los 90, que es una ley de la Comunidad Europea en donde la Unión Europea termina definiendo las reglas sobre las cuales la UEFA, que es la asociación que controla el fútbol en Europa, puede o no puede establecer sus propias reglas. Entonces, en esta ley Bosman, por ejemplo, es un caso famoso de un jugador, Jean-François Bosman, creo que era, o Jean-Paul Bosman, no me acuerdo el nombre, era un jugador belga que había vencido su contrato con un club, pero según las disposiciones de la UEFA, él no podía ir a otro club si no se pagaba una indemnización porque él era fichado por ese club. Lo que hace la ley Bosman es definir que esto es ilegal, que un jugador puede, terminado su contrato, hacer lo que quiera con su futuro laboral, ¿verdad? Y para hacer posible eso en la práctica genera algunas otras condiciones, como por ejemplo la posibilidad de no contar a jugadores europeos como jugadores extranjeros, ¿verdad? En la legislación. Entonces, okay, con estos cambios lo que produce la ley Bosman es que se liberalice el mercado del fútbol en Europa. Una Europa que entrando a los 90 estaba en una posición económica muy fuerte y que justamente entre los 90 y hasta la actualidad, ¿verdad?, domina el gran mercado del fútbol. Y esa liberalización que se dio en el mercado del fútbol le permitió al fútbol europeo dominar el fútbol y justamente permite esa línea de poder blando que se usa en Europa de a través del fútbol decir, nosotros dominamos el fútbol porque somos superiores en términos económicos y en términos de capacidad de gestión. Claro, y ahí, por ejemplo, uno evidencia el dinero de los petrodólares, ¿verdad? Que ya hemos desarrollado varias veces aquí en el programa, ¿verdad? Los países petroleros del Golfo Pérsico. Uno ve, por ejemplo, ve al Paris Saint-Germain, que ayer ganó 5-4, el Newcastle, donde estaba Almirón, también había sido comprado hace un par de años también por creo que un capital emiratí, si mal no recuerdo. ¿Quién más está? Ahora no puedo hacerme acordar, tengo en la punta. Está el Manchester City. El Manchester City. Que es de la familia real de Arabia Saudita. No era de Arabia, no era de Emiratos. No, de Emiratos, tenés razón, sí, de Emiratos Árabes, ¿verdad? Y las harta publicidad que tienen empresas árabes a lo largo y ancho del mundo, lo que, claro, así que tengan una inyección de capital. O sea, nosotros cuando hablamos de los petrodólares, para hacer un resumen rápido, hablamos del acuerdo que firman los norteamericanos con los países productores de petróleo en el 74, que hace que todo el petróleo se cotice en dólares, entonces todo el mundo demanda dólares y estos países árabes quedan con mucho dinero e invierten. Algunos te hablan de lavado, inclusive. No vamos a tocar, realmente no voy a hablar de lavado porque no tengo certeza de eso, ¿verdad? Pero ponen la plata. Y sí, así como decís, Europa, si uno ve, por ejemplo, los últimos campeones de los mundiales de clubes o intercontinental, llámese, ¿verdad? O los últimos campeones del mundo, o ve una supremacía europea abismal cuando uno va al siglo XX y ve supremacía sudamericana. Claro. Uno ve supremacía sudamericana a lo largo del siglo XX. Sobre todo, por lo menos hasta los 70. Hasta los 70, hasta los 80. Hasta los 80 se empareja un poco, sí, pero hasta los 70 al menos es muy clara esa supremacía. Claro, entonces por eso también es una cuestión que nosotros abordamos este tema. ¿Por qué? Porque esos mercados financieros, producto de la venta de petróleo, alimenta al fútbol europeo que con esta ley Bosman, que por ejemplo, ¿cómo nosotros sentimos el impacto de la ley Bosman acá? No sé en el caso paraguayo, realmente te voy a mentir acá, Esteban, que sí te puedo hablar, por ejemplo, de casos de Argentina, ¿verdad? Llámese en su momento Fernando Gago, que fue una de las transferencias más caras de la historia de Boca al Madrid, Mastantuono, que estaba en River, por ejemplo, ahora en el Real Madrid compran por sumas siderales,
¿verdad? Jóvenes de 18, o el Hendrik, el brasilero, esto que le pagaron a un muchacho que tenía 16 años, ya pagaron para que se vaya a los 18 y valía creo que 70 millones de euros. Sí. Que es justamente parte de una lógica de extractivismo de recursos, solo que hablamos De recursos humanos de recursos futbolísticos. humanos de la industria del entretenimiento y de la industria deportiva, ¿verdad? Sí, hay distintas cuestiones ahí. Hablábamos un poco de lo que es la influencia de los países árabes, de las monarquías árabes, que ya desde los 80 están buscando meterse en el negocio del fútbol y han hecho, justamente a través de ese gran capital relacionado al petróleo que tienen, han logrado entrar muy fuertemente en el negocio del fútbol. Eso por el lado de la disputa comercial. Después todo eso se corona con el Mundial de Qatar, que es un poco ya llevar la disputa comercial al terreno más geopolítico, ¿verdad? Donde estas monarquías se presentan como a través de la posibilidad de realizar un mundial en condiciones espantosas. Estamos hablando del relato que construyen, en condiciones, por ejemplo, de un desierto, ¿verdad? En donde pueden realizar un mundial y pueden acoger a millones de personas y pueden hacer que sea una fiesta. También tratan de mostrar un poco su poder y tratan de mostrarse ante el mundo como una fuerza capaz de lograr estas cosas, ¿verdad? Claro. Esto está muy relacionado con cómo se maneja el fútbol. Recordemos, desde el Mundial del 34, hecho en Italia, donde Mussolini trata de plantear el Mundial y la organización del Mundial como finalmente victoria de la selección italiana. Los Juegos Olímpicos de Múnich del 36. Los también. Juegos Olímpicos de Múnich del 36, que tanto Mussolini como Hitler, tanto en el Mundial del 34 como en los Juegos Olímpicos del 36, tratan de mostrar eso como una victoria de su proyecto político a nivel cultural y a nivel mundial. Entonces, esa influencia también se va siguiendo en otros países, en otros momentos históricos. Se da lo de Qatar que vimos, ¿verdad? Que es también ese intento de Qatar por mostrarse como una potencia regional y mundial. Y en el medio de todo siempre estuvo la FIFA. La FIFA, que es la organización que regula el fútbol a nivel mundial y que durante mucho tiempo ha tratado de tener una dirección propia, una agenda propia. La FIFA ha tenido distintos cambios alrededor de la historia, pero siempre ha tratado de tener una agenda propia y de mantener ese negocio como algo cerrado, como algo bien establecido y bien controlado, y que incluso ha llevado a que haya ciertas reglas que son incompatibles, ¿verdad? Ciertas reglas de la FIFA que son incompatibles incluso con las legislaciones de todos los países donde está. La FIFA, por ejemplo, tiene este tema de que prohíbe explícitamente que los asuntos relacionados a la regulación del fútbol a nivel mundial sean lugar de intervención para la justicia ordinaria de los países. Claro, recuerdo el caso, por ejemplo, del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que creo que los brasileños tuvieron una situación de corrupción hace un par de años, y que la advertencia de la FIFA a la justicia brasilera: chicos, no se metan. Claro, ojo con meterse acá, porque acá somos la FIFA y hasta le sacamos. Claro, el mecanismo de presión era ese. Si vos metés la justicia ordinaria dentro de los negocios de la FIFA, nosotros le sacamos a tu país de la FIFA. Usan ese mecanismo de presión y se ha usado en distintos casos. Ha pasado esto que decís con Brasil, se ha usado en África en un par de ocasiones cuando distintos gobiernos africanos trataron de intervenir en sobre todo las regulaciones laborales claro. dentro de la FIFA, que es por ahí el aspecto más argel, por así decirlo, del negocio del fútbol, la laxabilidad de las regulaciones laborales que existen ahí. Y sobre todo, o sea, todo este proceso en donde la FIFA ha querido ser una unidad en sí misma, una especie de Estado en sí mismo, pero sin embargo nunca estuvo exento de las presiones de los grandes actores internacionales, nunca estuvo exento de distintas negociaciones que se pudieran dar, nunca estuvo exento de la geopolítica que querían ejercer los distintos países a través del fútbol, y sobre todo nunca estuvo exento de
del deseo de actores externos a la FIFA de controlar el negocio, ¿verdad? Que es lo que se ha estado dando en los últimos años, en las últimas décadas más o menos, que es una disputa por el control del negocio del fútbol a un nivel muy alto, en donde tenés de un lado la FIFA, que se plantea como un ente regulador de todo eso, tenés del otro lado el conglomerado de grandes clubes europeos que tratan de establecer un negocio más elitista, ¿verdad? Un poco menos, bastante menos universalista que lo que plantea originalmente la FIFA y lo que la FIFA tiene un poco como línea histórica, la universalización del fútbol. Y tenés, por último, el tema del FIFA Gate, este escándalo de corrupción que llevó al arresto de múltiples personas. Por ejemplo, recordemos, Juan Ángel Naput cae por cuestiones relacionadas al FIFA Gate, que o el Leo que no cae porque fallece. Porque fallece, ¿verdad? Que hay muchos involucrados y mucha gente muy relacionada al fútbol sospechosamente no involucrada también, eso hay que decirlo. Bueno, y hay actores políticos vinculados a la esfera futbolística, como lo es Macri en Argentina. Macri, Cartes en Paraguay. Curiosamente estaban muy involucrados en el mundo del fútbol, pero no aparecen. No aparecen cuestiones raras. FIFA Gate se presenta como una operación judicial cuando es realmente una operación de cambio de poder dentro del mundo del fútbol y dentro de la FIFA. Porque ¿qué pasa después de FIFA Gate? Después de FIFA Gate lo que pasa es que Estados Unidos empieza a tener un control creciente y cada vez más importante dentro de las decisiones que se toman en la FIFA. Así mismo, y ahí permitíme complementar. ¿Por qué? Porque este caso, o sea, cómo se empieza a dar todo, es que una dependencia de la Fiscalía norteamericana ordena el arresto de personas que estaban en Suiza, básicamente. Claro. O sea, lo cual ya trae un poco un tufillo de imperialismo, ¿verdad? Pero hasta, sí, tengo entendido que hay acuerdos judiciales, según estuve investigando, para una extradición y que el argumento de ellos no usaron dólares. Claro. Bueno, entonces, según a mí me contó una persona del ámbito del fútbol en mi web, es me acuerdo nomás, que el problema de todo esto realmente, más que la corrupción, porque ya hablamos ya de eso en los Estados Unidos, no existe la corrupción porque sigue existiendo. Lo vemos en Copa Libertadores. Estuve viendo ahí que Alejandro Domínguez quiere ser candidato a presidente en 2033 y yo no sé, no voy a entrar a los brasileros. Pero ¿qué era que te iba a decir? Que el PAC fue que le dieron un mundial a Rusia, ¿verdad? O sea, según lo que a mí me comentaron, ¿verdad? Fue que se le dio el mundial a Rusia cuando ya estaba planificado que se le tenía que dar a Estados Unidos. Se le dio a Rusia, se le dio a Qatar y ahora recién llega a Estados Unidos. Por ejemplo, le escuchaba a Diego Latorre, que es comentarista en ESPN, también está en algunos programas, dice, las autoridades le dan el premio de la paz a Donald Trump. Hay un doble filo permanente. Hay discriminación. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo vas a premiar a un tipo como Trump y después vas a tener el tupé de sancionar a un tipo que discrimina? Porque viste estos casos que se dan cuando la gente va a Brasil y los brasileros están todos los videos en internet, por favor. Los brasileros como que te provocan, los que no son brasileros van, le hacen algún gesto discriminatorio, ¡pum!, sanción. Veía, por ejemplo, que a Boca le quiere meter una sanción de hasta $120,000 si es reincidente el hincha que hizo ese gesto en Brasil. Si bien esto, la Copa Libertadores es una cuestión de Conmebol, la Conmebol tampoco no se sale de los estándares de la FIFA. Es la misma FIFA quien premia a Donald Trump que no dejó balas sin disparar. Claro, esa cuestión del premio de la paz de la FIFA es una cuestión rarísima, es una cuestión que parece que se armó alguien hizo una llamada, dijo queremos que le den un premio a Donald Trump y organizame en 2 días eso. Tiene un poco de eso, ese premio, un poco de muestra de poder de parte de Trump para que se vea quién está detrás del negocio del fútbol. La ¿verdad? FIFA es socia de Trump, dice Diego Latorre.
No sé si socia, para mí es una relación, no con el gobierno de los Estados Unidos, una relación de dependencia de la FIFA para con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que existe... ¿Cómo vos decís que la FIFA está hoy sometida en una relación de dependencia de los Estados Unidos? Sí, porque Estados Unidos marcó el cambio dirigencial en la FIFA después del FIFA Gate. Y Estados Unidos está, sobre todo empresas estadounidenses principalmente, son las que están controlando la mayor parte del negocio del fútbol en la actualidad. Sí. Casi la totalidad del negocio del fútbol. Hay una expansión comercial de empresas estadounidenses dentro del negocio del fútbol que también trata de ser una expansión del fútbol al mercado estadounidense. El eterno sueño comercial del fútbol de expandirse hacia Estados Unidos, que es el mercado de entretenimiento más importante del mundo. Claro. Ese sueño que ya se dio, por ejemplo, en el Mundial del 94, donde se hace esa primera incursión de un Mundial en Estados Unidos, justamente para apuntalar el desarrollo del fútbol en Estados Unidos, que siempre fue un desarrollo que tuvo altibajos, pero que siempre fue difícil de llegar esa penetración del fútbol a la sociedad de consumo de Estados Unidos por un montón de cuestiones. Factor acá cultural primero. Hay un factor cultural de que los estadounidenses tienen sus propios deportes que son masivamente vistos y practicados en Estados Unidos, que tienen una cultura asentada sobre eso, que tienen instituciones y cadenas y jerarquías de instituciones relacionadas con eso, que hacen que sean deportes muy presentes en la sociedad. Tenés también el factor de, por así decirlo, étnico o etnocultural, relacionado que el fútbol en Estados Unidos se percibe como un deporte de inmigrantes. ¿Verdad? Está muy relacionado a la inmigración en Estados Unidos, sobre todo de latinos, de irlandeses, de italianos, ¿verdad? En donde hay una percepción del fútbol como eso por parte de la sociedad estadounidense, que recordemos, la sociedad estadounidense tiene problemas de asimilación de inmigración muy fuertes, sí, a lo largo de su historia. Esto deriva en otros problemas culturales. Incluso hay políticos que lo han planteado políticamente en Estados Unidos de que el fútbol es todo lo que no queremos porque es un deporte en donde el talento individual es menospreciado, ¿verdad? Claro. Hay esos planteamientos raros que a veces aparecen, y sobre todo eso que vos dijiste, que se plantea también que es difícil vender el fútbol en Estados Unidos porque el tipo de entretenimiento deportivo al que los estadounidenses están acostumbrados no tiene relación con el tipo de entretenimiento que ofrece el fútbol. Es decir, tenés, por ejemplo, el básquet, el béisbol, el fútbol americano, el hockey, ¿verdad? Que son deportes con marcadores altos, o sea, muchos goles, mucha emoción, por así decirlo, todo el tiempo. Y mucha pausa también. Y mucha pausa que justamente se utiliza para meter publicidad, que es el gran negocio del entretenimiento. Claro, que ahora, por ejemplo, ¿cómo vemos eso en las famosas pausas de hidratación? Toda la vida no se parecía. A ver, si hace 38 grados la sombra, siempre se paró para tomar agua por una cuestión de humanidad. Ahora que esté establecida una pausa de hidratación en contexto donde, digamos, hace 15 grados, claro, 12 grados, 20 grados, ya responde a esta lógica de norteamericanización del fútbol. Claro, de tener una instancia en donde toda tu atención esté posada en la publicidad. Hay una publicidad captando frontalmente tu atención. Claro. Entonces, está un poco ese factor que es muy de la industria de entretenimiento estadounidense, que el fútbol históricamente ha desarrollado por otro lado el tema publicitario, ¿verdad? Claro. Lo ha desarrollado a través de las indumentarias, lo ha desarrollado a través de las vallas publicitarias, de los entretiempos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Con una lógica muy distinta a lo que está acostumbrado el consumo del estadounidense. Entonces, este sueño eterno del sector empresarial del fútbol, de vender el fútbol al mercado de Estados Unidos, es algo que también tiene un factor, y se está intensificando eso en la medida en que Estados Unidos tiene esta relación, esta especie de dominación y de control sobre la FIFA como organismo rector,
¿verdad? Y este negocio del fútbol que empresas estadounidenses están acaparando cada vez más, y por esa vía tratan de introducir ese entretenimiento a Estados Unidos. Claro, fíjate, otro elemento que también hay que mencionar, perdón, que es el VAR, que es la video revisión, que sí, ya estaba presente, pero son más, o sea, yo lo conozco más por el lado del básquet y la NFL, no sé si tienen o no. ¿Qué pasa con el VAR? ¿A quién le enfoca todo el tiempo el VAR? Al árbitro. ¿Para qué? Para vender publicidad que tiene el árbitro en la camiseta, por ejemplo, para vender, qué sé yo, el árbitro utiliza una camiseta tal marca, entonces le está enfocando todo el tiempo, estás viendo, ¿verdad? Ese es un elemento. Y otro elemento que también mencionaste vos, la expansión de muchas empresas estadounidenses hacia el fútbol, que son las casas de apuestas, que cierto, acá muchos me dirán, bueno, existía, yo creo que hay algo que creo antes existía, ahí Miguel Vera me va a confirmar, la polla o algo así, de que eran apuestas, no sé, mira, puedo estar equivocado, ¿no? Pero me acuerdo de mi abuelo una me decía, que algo así se llamaba unas apuestas, pero espera, esta expansión, por ejemplo, de 32 países a 48, que ustedes me dirán, Ezequiel, sos medio boludo para decir esto, porque Paraguay entró sexto en la eliminatoria, es cierto, pero responde también un poco a la lógica de las casas de apuestas. O sea, hay más partidos para que los muchachos apuesten por que Cabo Verde va a tener 5 corners en este partido. Claro, el tema de la introducción del mercado de apuestas es un tema aparte también un poco. Tiene que ver con la desregularización de montones de aspectos de la vida cotidiana. Tiene que ver con la hiperliberalización del comercio y la desregulación del comercio a nivel internacional, porque es posible que esto que estamos viendo con la publicidad de apuestas en todos los partidos, tanto a nivel local, tanto a nivel sudamericano, tanto a nivel mundial que se ve, o sea, esta hiperexposición de publicidades de apuestas en partidos que ven menores de edad todo el tiempo, es algo que no existiría en el ambiente legislativo mundial de hace 15 años. Sí, ni hace 10 años te diría. Ni hace 10 años te diría. Es algo muy nuevo, es algo muy producto de esta hiperliberalización, de esta desregulación masiva del comercio que hubo en este lado del mundo. Y tiene esa relación. Por eso mismo, quizás el negocio de la apuesta existía siempre, algunas veces con más pregnancia, otras con menos, pero al nivel que existe ahora de apuestas deportivas sobre el fútbol es algo que no había por lo menos de este lado del mundo, ¿verdad? En Europa tiene una tradición un poco más larga con respecto a las apuestas deportivas, pero en Sudamérica y en Paraguay sobre todo no era algo común la apuesta deportiva sobre el fútbol. Claro, no, tenés razón. Claro, las casas de apuestas empiezan a hacerse masivas hace menos de años. Hace menos de años se empiezan a hacer masivas. De hecho, uno ve un partido de Copa Libertadores y de cada 6, 7 spots publicitarios, 4 son de apuestas deportivas. Encima, que hoy uno tenés que ir a un lugar físico para apostar nada. Es tan sencillo como estar sentado tomando un tereré y meter una apuesta. El problema es todos los problemas que derivan de la adicción al juego. Claro, la adicción al juego es algo que es el tema que no se está tocando. El tema que no se toca. Que es el tema central, porque es un problema identificado como problema de salud, ¿verdad? Es una adicción real, no es una cuestión percibida, y es una adicción que puede llevar a pérdidas económicas muy severas para un montón de gente, ¿verdad? Entonces, el tema de la adicción al juego es un tema delicado que nos está tratando justamente por esta especie de clima de época en donde la regulación al comercio está mal vista en todos lados. Tocamos ciertos puntos, ¿verdad?, de la influencia de la política norteamericana y de la cultura norteamericana, ¿verdad?, en el fútbol. Hoy, por ejemplo, veía, algo que, o por lo menos yo veo, y no sé si salió hace unos días ya o no, que para el Mundial van a ser expulsados aquellos jugadores que se tapen la boca para hablar. ¿Viste que todos se tapan la boca para hablar? Bueno, le van a expulsar.
No sé a qué responderá eso o a qué crees que responde y si está incierto un poco en el marco de lo que estamos hablando. Desconozco un poco a qué responde. Puedo aventurar, tratar de inferir que más o menos responde al hecho de que es contrario un poco a la intención de vender polémica, que es algo que siempre existe en el fútbol, la necesidad de la televisión de vender polémica. Y creo que debe responder un poco a eso, ¿verdad? Pero la verdad que no estoy al tanto. No, es una de las cosas. Se planteó también, no creo que sea, porque sería una locura, otra suerte de, bueno, no te voy a hablar de norteamericanización porque acá también tenemos, se juega eso, ¿verdad? Pero la idea de, por ejemplo, parar el partido cuando sale la pelota, que es algo que se da en el básquet, por ejemplo, pero está bien. Bueno, estás jugando en una cancha, no sé cuánto tendrá una cancha de básquet, 20, 25 metros de largo. Es que son lógicas distintas. El fútbol tiene esa lógica atada a un reloj que corre, que es fundante en su concepción y que es parte de la esencia del deporte, ¿verdad? Hay que ver si eso avanza, por ahora no, hay que ver si en algún momento avanza eso hacia un cambio de regla, ¿verdad? Pero el fútbol está muy determinado por eso, porque en realidad si uno empieza a poner tiempos muertos, los partidos a parar el reloj cuando sale la pelota, los partidos no van a terminar. No van a terminar nunca. Bueno, para ir cerrando, mi amigo, te hago una pregunta que es pura y exclusivamente percepción o también un poco de cálculo y análisis, ¿verdad? ¿Cómo ves el fútbol después de este Mundial del 2026? ¿Ves que pueda existir alguna modificación en cuanto a la calidad? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque se habla que va a ser un Mundial con muchos asientos vacíos. Con muchos asientos vacíos, lo cual no es algo que daña la imagen ni en la FIFA, ni en los Estados Unidos, nada, sino que creo yo que golpea los más hondos sentimientos futboleros que tenemos mucho, ¿verdad? Que somos seguidores de nuestros clubes, de nuestras selecciones. Uno esperaría con muchas ansias el Mundial. No sé si por ahí lo vemos hoy un poco apagado por el contexto de las internas, ¿verdad? La Argentina también se habla de lo mismo, que no hay mucha expectativa. No sé si es porque Argentina se lo campeón del Mundial anterior o no, pero ¿cómo ves el fútbol después de que pase por el tamiz de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump? Y hay que ver cómo terminan cerrando los números financieros de esto, ¿verdad? Porque creo que depende mucho de eso para que lo que es el sector de los empresarios del fútbol, que son los que tienen un control muy fuerte de cómo funciona el fútbol hoy en día, para que ellos vean si esto es viable o no en los términos de sus intereses, ¿verdad? Eso puede implicar un cambio, puede implicar cambios importantes dentro del desarrollo del fútbol hacia una dirección u otra, dependiendo de lo que pase, ¿verdad? Pero también es cierto que un poco el fútbol ha disminuido su popularidad a nivel global, producto de que quizás el fútbol está muy atado a una lógica del siglo XX y le está costando adaptarse a una lógica del siglo XXI y de esta nueva era, que también está convulsa, que tampoco sabemos hacia dónde va a disparar el cambio social en esta época, en los años que vienen. Entonces, dentro de toda esa incertidumbre, el futuro del fútbol también muestra incertidumbre de si va a acrecentarse el aspecto comercial, de si se va a acrecentar el aspecto de show en detrimento de lo que por ahí es visto como muchos futboleros tradicionalistas como una esencia del fútbol, ¿verdad? Si se va a tratar de volver a equiparar ciertos poderes dentro del mundo del fútbol para hacer más atractivo el espectáculo a largo plazo. Y sobre todo hay que ver quién es el siguiente gran actor internacional que va a querer utilizar el fútbol como herramienta de poder blando. Entonces, claro, por ahora es una herramienta de poder blando
que está en las manos de Estados Unidos porque está en su cancha, van a jugar un mundial en su país, va a tener esta posibilidad de mostrar su relato cultural, político, histórico. Y vamos a ver después quién es el que después de eso trata de utilizar el fútbol como la herramienta de poder blando que ha sido durante todo el siglo XX y durante lo que llevamos del siglo XXI. Así mismo, mi amigo. ¿Pronóstico para el Mundial? No sé. No sé, la verdad. ¿Cómo le apretamos a Esteban Cualquiera Cherañón? puede ganar. ¿Cómo le apretamos a Esteban Cherañón? Esteban Cherañón puede apretar. Gobierno, poderes fácticos nos anima a decir que van a ganar el Mundial. No, es que no veo un equipo así muy relevante. Incluso pueden haber muchas sorpresas. Esperemos que a Paraguay le vaya bien, ¿verdad? Pero puede haber muchas sorpresas. No hay un equipo que esté descollando ni reinventando cosas nuevas como, por ejemplo, era Argentina en la Copa América, que estaba haciendo cosas nuevas que le terminaron a llevar a ganar el Mundial siguiente, ¿verdad? Claro. Pero no veo eso. Hay que ver qué pasa. Hay que ver. Bueno, te voy a dar una sorpresa medio mala para vos mientras nos vamos despidiendo. Mientras nosotros hacíamos acá el programa, Vasco da Gama le metió 3 goles a Olimpia. 3-0 abajo, así que mi amigo, yo le agradezco hay que ponerle ganas a la Sudamericana. yo te agradezco que hayas venido acá porque el día de hoy, porque saben ustedes, nuestro día el martes y que está jugando tu club, ¿verdad? Sí. A mí me costaría, sinceramente, es más, todas las personas saben que juega Boca y Ezequiel no existe, así que te agradezco en serio, mi amigo, y bueno, nos vamos despidiendo. Teníamos que tratar el tema, un tema más ameno por ahí comparado con los otros, pero que surgió nomás... Un tema bien de poder blando, como lo es. Un tema de poder blando. Que más tranqui en la forma, aunque tiene su fondo duro. Tiene su fondo duro, así mismo. Bueno, nos despedimos, mi amigo, gracias. No, muchas gracias a vos, Ezequiel. Espectacular, el amigo Esteban Cherañuk. Nosotros nos vamos despidiendo, esto fue el Observatorio Político. Quédense prendidos a la programación del 89.7 FM Radio Paraná. Nos siguen todas nuestras plataformas como Paraná Medios y el programa está siendo presentado por el grupo IBICOM para sus camionetas Maxus y MG, que son todo de procedencia inglesa, así como el fútbol. Así que se pasan ahí, se pegan una vueltita por Cóndor y sacan su Maxus. Nosotros nos vamos pidiendo. Esto ha sido el Observatorio Político. Hasta la próxima.